Ok, ya estamos grabando. Entonces, pónganle cuidado, muchachos. Vamos a iniciar un poco con el concepto del uso de la función plot, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se usa la función plot? Pues primero podemos averiguarlo en la ventana de comandos accediendo a la ayuda. Accediendo a la ayuda de plot, esto nos dice cómo podemos usar plot. Nos dice que es un graficador en 2D. Plot es un graficador en 2D. Eh, Crea una gráfica en 2D, eh, empatando o enfrentando los valores de y contra los valores de x. La estructura de esta función es plot x, y, donde x pues son los valores y son los valores de y. X y y obviamente es un tabulado, x y y es un tabulado. Posteriormente vemos que nos dice que también tiene unos atributos, o sea, se puede usar no solo de esta manera, no solo de esta manera, sino que también se puede usar de las diferentes maneras en las que me muestra la ayuda. Una de esas formas en las que me muestra la ayuda me dice que puedo darle un atributo que se llama linespec, o que incluso puedo colocar diferentes valores de X y Y para hacer diferentes gráficas. Es otra cosa que me dice. También me dice que utilizando un lineamiento espaciado para cada una de las gráficas, puedo obtener varias gráficas o diferentes gráficas con diferente lineamiento espaciado. Ya veremos qué es eso. O que podemos graficar únicamente una sola variable, no hay necesidad de tener dos variables tabuladas, x y y, podemos graficar una sola, ¿de acuerdo? Bueno, estos son los diferentes ejemplos en los que podemos usar la función plot, ¿sí? Para ejemplificar el uso de la función plot, voy a construir, voy a definir dos variables, la variable x en minúscula, ¿sí? Y la voy a definir desde 0 hasta 2pi. Cuando yo defino x desde 0 hasta 2pi, eh, cuando yo defino x desde 0 a 2pi, estoy definiendo los valores de x sobre los cuales quiero graficar. ¿Por qué 2pi? Porque tengo en mente graficar una función senoidal, una función seno, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa cuando yo dejo x que va desde 0 a 2pi sin colocarle ninguna restricción entre el valor de inicio y el valor final? Pues que el incremento de x se va a hacer por unidad, es decir, pasaremos de 0 a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. El siguiente número debería ser 2pi. Pi es 3.14, 2pi es 6.28. Como ese siguiente número no es entero, pues simplemente el lineamiento queda precisamente en 6. El último valor que toma es 6. Estos valores no me sirven para graficar porque me muestran muy pocos datos en X para poder graficar la función seno. Para esto lo que voy a hacer es modificar un poco esa división de datos y voy a decir, quiero decir que X va a pasar de 0 a 2pi, pero en incrementos de 0.1, en incrementos de una décima, ¿de acuerdo? Entonces le defino para X incrementos de una décima, colocándole entre el valor inicial y el valor final 2 puntos, 0.1, 2 puntos. Esta partecita que vemos acá, acá. Entonces, si yo le doy Enter, vamos a ver una serie de datos, pero voy a
devolverme a esta línea, vamos a ver una serie de datos, miren. Vamos a ver una serie de datos donde X, si se dan cuenta, X está repartido en columnas. Desde la fila, desde la 1 hasta la 18, me muestra estos primeros datos. Acá. Me muestra estos primeros datos. Desde la 1 hasta la 18 me muestra estos primeros datos. Luego sigue la 19 a la 36, etcétera. Bueno, los primeros datos de X, mire que inician en cero, valor inicial es cero, es lo que precisamente le dije aquí a la variable X. Inicia en cero, el valor final es 2pi. Como el incremento está haciéndose por décimas, 0.1, entonces el valor final que yo esperaría, vamos por acá, el valor final que yo esperaría es precisamente en esa décima, 6.2. Claro, yo ya sé que 2pi es 6.28, sin embargo aquí hace el recorte a 6.2 porque yo solo hice la separación en décimas. Si hiciera la separación en centésimas, es decir, si en vez de colocar aquí 0.1 hubiera colocado 0.01, vamos a hacerlo acá. Voy a colocar x igual a 0.01. Miren que no le coloco punto y coma al final para que se vean los datos, ¿de acuerdo? Si le coloco 0.01, entonces vamos a ver que los primeros datos, estos primeros datos, empiezan en 0, van a 0.01, 0.02, incrementos en una centésima, ¿cierto? Vamos a ver nuestro último dato. ¿Cuál es el último dato que tenemos acá? Y el último dato que tenemos, a ver si esto se corre un poquito. Y el último dato que tenemos acá es 6.28, ¿sí? A diferencia de nuestro anterior X, el anterior X solo llegaba hasta 6.2 porque los incrementos eran en decenas, ¿no? Esta vez los incrementos son en centenas. Asimismo, el último valor también tendrá unidades en centenas. El último valor que se le da tendrá unidades en centenas, ¿de acuerdo? Entonces vamos otra vez por acá. Bien. Voy a dejar el, el X que tiene incrementos por decenas, ¿de acuerdo? Voy a dejar el X que tiene incrementos por decenas, es decir, pasa de 0 a 0.1, a 0.2, a 0.3, en fin, ¿de acuerdo? De 0 a 0.1 a 0.2. Y, eh, y voy a mirar cuál es la longitud de X. La longitud de X me dice cuántos datos tiene X, cuántos datos, de cuántos datos está compuesto X. Me dice que de 63 datos. Si yo quiero ver el primer dato de X, eh, si yo quiero ver el primer dato de X, pues simplemente le digo X entre paréntesis 1. El primer dato de X es 0. Claro, dijimos que X iba a iniciar en 0 y va a terminar en 2pi, ¿cierto? ¿Cuál será el último dato de X? Para hallar el último dato de X, entonces coloco X y entre paréntesis 63. Veamos cuál es el último dato de X, 6.2. Claro, X está en incrementos de decenas, ¿cierto? X está en incrementos de decenas. Entonces el último dato será 6.2. Aclarar un poco aquí la pantalla. Entonces tenemos que nuestro X va en incrementos de decenas, tiene una longitud de 63 datos, X guarda 63 datos, X
es un arreglo que tiene una sola fila y 63 columnas, ¿de acuerdo? X tiene una sola fila y tiene 63 columnas, por eso solo muestro o pregunto por el valor de la columna 63, ¿de acuerdo? Voy a hacer entonces, también podría llegar y mirar cuál es el dato, el segundo dato de X, ¿cierto? El segundo dato de 0.1, claro, cada uno de los incrementos. Em, por ahora ya sabemos que X tiene 63 datos, pero que si no sabemos la longitud de X, podemos usar esta función, length de X, ¿de acuerdo? Bien, voy a sacar entonces la función senoidal y le digo a Y quiero que sea el seno de X, quiero que Y sea el seno de X. Si le quito el punto y coma, pues me va a mostrar todos los datos de Y, es decir, desde el seno de 0, seno de, desde el seno de 0 pasando por seno de 0.1, seno de 0.2 hasta llegar al seno de 2pi, ¿cierto? Me va a mostrar entonces también 63 datos porque la función seno de X le va a sacar el seno a cada uno de los datos de X. Entonces Y finalmente va a estar compuesta de 63 datos. Si yo no le dejo el punto y coma, pues me va a mostrar todos los datos de Y. Si le coloco el punto y coma, simplemente los datos de Y no se muestran en pantalla y se ve en Workspace. ¿Se acuerdan de Workspace? Papá. Se ve en el Workspace que aparecen los datos, perdón, las variables creadas. A ver. Aparecen las variables creadas, ¿no? En este caso la variable creada X, la variable creada Y, que son las que tenemos aquí trabajando en la ventana de comandos. Ojo muchachos, no he trabajado todavía la ventana de edición, ¿listo? Pero la idea es que generalmente y frecuentemente se trabaje la ventana de edición, ya que uno construye un programa para reutilizarlo muchas veces, ¿no? Estoy trabajando en la ventana de comandos para observar la ejecución de cada línea de código de manera inmediata. ¿Listo? Entonces, ya tengo una tabla de datos para X y para Y. Mire, una fila, X está compuesta de una fila, 63 columnas. Y está compuesto de una fila, 63 columnas. Pasemos aquí a, a la ventana de comandos y vamos a utilizar ahora sí la función plot. Entonces decimos plot de X, Y. Cuando le doy enter, tengámosle un poquito de paciencia, cuando le doy enter, entonces me aparece una, una ventana donde se ve la gráfica del seno. Una ventana donde se ve la gráfica del seno. Miren que los valores de X en esa gráfica del seno van desde 0 hasta 2pi, miren, 6.28 por acá. Se puede ver que pasa 6.28, ¿sí? Desde 0 hasta 6.2, perdón. Desde 0 hasta 6.2 en X. Los valores de Y en el seno van desde -1 hasta 1. ¿Cierto? Obviamente, como va creciendo un seno no es mayor que uno. Bien. Profe, ¿cómo sacó ese puntico? Cuando tú colocas el mouse sobre la gráfica, cuando colocas el mouse sobre la gráfica, ahí le das un clic y te muestra ese puntico, ¿sí? Te muestra la coordenada. Por ejemplo, si quiero ver la coordenada máxima, entonces la coordenada máxima en Y es 0.99996. Tengo que darle un poquito más de definición para poder acercarme al 1. Claro, pero esto depende del dato que se haya tomado para ese 1.
Ya, simplemente es así. ¿Listo? Bien. Ah, bueno, voy a dejar la ventana aquí abierta. Miren que si yo paso a la ventana de comandos, observen en el escritorio que si yo paso aquí a la ventana de comandos, observen en el escritorio que todavía está abierta la figura, miren, la figura todavía está abierta. En el computador que yo estoy usando están abiertos los programas, está MATLAB, está abierto el programa de AnyDesk, ¿cierto? Y miren que dentro de MATLAB, dentro de la ejecución de MATLAB, hay otra ventana que es la figura que tengo abierta. ¿Cómo hago para cerrarla? Pues me voy aquí a la ventana de comandos y digito close. Voy a colocar close all para que me cierre todas las ventanas que tienen que ver con la ejecución de Windows, de MATLAB, perdón, con la ejecución de MATLAB. Le doy close all y cuando voy a mirar si la figura está abierta, observo que no, que ya se cerró, ¿de acuerdo? Entonces es equivalente, esto es equivalente a colocarle la X en la figura, colocar este valor de X en la figura, ¿sí? Bien. Entonces, continuemos con la función plot y resulta que plot también puede tener eh, otros atributos, ¿sí? A plot le puedo colocar otras cositas, por ejemplo, si quiero que la gráfica sea no una línea, sino con asteriscos. Entonces voy a colocar entre comillas simple como uno de los atributos, le coloco un asterisco. Cuando le doy enter y aparece la gráfica, cada uno de los puntos del tablado, cada uno de los puntos de tablado, cada uno de los puntos XY, la coordenada 0,0, la coordenada 0,01, seno de 0,1, así. Cada uno de los puntos va a quedar graficado como con un asterisco. ¿Listo? Una de las formas de cambiar los atributos de graficación. Bien, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Voy a cerrar esa gráfica. Mm, la idea de cerrar la gráfica es que, por ejemplo, cuando yo le doy eh, gráfica, ¿sí? Miren, aquí está la gráfica, aquí aparece la gráfica, pero en línea, ¿de acuerdo? Voy a irme acá, a la ventana de comandos. Si me voy a la ventana de comandos y digito plot, pero esta vez el atributo que le doy es para que me grafique cada punto en asterisco. Si miren que entre gráfica y gráfica, entre plot y plot, yo no le he dado close, ¿cierto? Entonces para esta última línea, yo coloqué plot XY y le di el atributo de asterisco. Cuando le doy enter, Cuando le doy enter, miren que todavía permanezco en la ventana de comandos. No se me despliega de una vez la ventana de la figura. No se despliega de una vez. Tengo que ir a mirar a ver si sí pasó eso. Como yo ya sé que la ventana de figura está abierta, entonces me dirijo a la ventana de figura. Miren, efectivamente, aquí está abierta y si se dan cuenta que cada uno de los puntos es un asterisco, claro, como lo que yo quería, ¿no? Que cada uno de los puntos fuera un asterisco. Bien, entonces regresamos aquí a nuestra ventana de comandos. Nosotros ya cerramos la gráfica de forma manual con el mouse, ya le di X, o sea, me va a aparecer la gráfica cerrada, miren. Me va a aparecer la gráfica de una vez, miren, ¿sí? Porque no la he cerrado. Si la cierro, si le doy close all, pues simplemente se va a cerrar esa gráfica. ¿Listo? Bien. Entonces, regresemos con
aquí con nuestra función. ¿De acuerdo? Hasta este momento, o en este momento, ¿qué fue lo que pasó con X y con Y? Resulta que X y Y fueron, eh, bueno, Y fue consecuencia fue función de X, ¿no? Y es una función de X. Y es el seno de X. ¿Qué pasa con X? X lo creé a partir de un vector de 0 a 2pi y le di el espaciamiento automático, le di el espaciamiento manual. Le dije que se espaciara de 0 en espacios de 0,1. Entonces va a tener incrementos de 0, 0,1, 0,2, en fin. ¿Qué pasa si esta vez yo no quiero que X tenga espaciamientos de 0,1? O sea, yo ya sé que X va a ir desde 0 a 2pi, eso ya lo sé, ¿cierto? Y eso lo defino de esta manera. Pero, ¿qué pasa si quiero que de 0 a 2pi, en todos esos números que hay desde 0 a 2pi, haya un espaciamiento equivalente para todos los números y solo quiera decirle que para X quiero determinada cantidad de números? Por ejemplo, quiero 100 datos en X. Quiero que la longitud de X sea de 100. Voy a mirar acá, miren. Vamos a mirar acá la longitud de X. Aquí decimos que X es de 63 datos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si para la creación de X utilizo la función linspace? Es decir, un espaciamiento lineal entre los valores de X, entre los valores inicial y final de X. Para esto, ¿cómo voy a usar esa función? Primero, cada dato va a estar separado por coma. Cada dato estará separado por coma. El primer dato que va es el dato inicial, donde inicia X. Yo ya sé que X aquí inicia en 0, ¿cierto? X aquí inicia en 0 y termina en 2pi. Entonces voy a trabajar asimismo esta función linspace. Inicia en 0, coma. El siguiente valor será 2pi, ¿no? Entonces coloco 2 por pi. No se les olvide colocar el símbolo de multiplicación. Siempre MATLAB necesita decirle cuál es la operación. No vale si yo le aplico solo 2pi. Si yo le coloco 2pi, me va a salir error. ¿Listo? Entonces tengo que colocarle la multiplicación. Entonces le digo valor inicial 0, valor final 2pi, coloco otra coma para decirle cuántos datos quiero en X. Entonces voy a decir que en esta ocasión quiero para X 100 datos. Voy a colocar punto y coma para que no se muestren todos los datos de X. Punto y coma al final. Entonces, ¿cuáles son los atributos que tiene la función linspace? Primero, el valor inicial 0. Luego, el valor final, 2pi. Y por último, el número de datos que quiero que tenga X. Aquí yo ya sé que la longitud de X para mi anterior función, la longitud de X es 63. Para esta, lo que estoy diciendo es que quiero que la longitud de X sea de 100 datos. Cuando le doy Enter y ahora vuelvo y ejecuto la función length. Aquí antes había ejecutado la función length para X de 0 a 2pi en espaciamiento de 0,1. Ahora, para 100 datos linealmente espaciados, es decir, de 0 a 6,28, se reparten, se hace el fraccionamiento desde 0 a 6,28 para obtener 100 datos de X. Si yo llego y digo, longitud de X, ¿cuál es la longitud de X? Claro, efectivamente es la que esperaba, ¿no? Porque yo le dije, era lo que yo quería. Yo quería que X tuviera 100 datos. Entonces ese es el espaciamiento que se ve. Ahora quiero ver cuál es el segundo dato de X. ¿Por qué el segundo? Porque yo ya sé que el primer dato de X es 0, ¿no? Inicia en 0. Quiero ver cuál es el segundo dato de X. Entonces, el segundo dato de X es 0,0635. Claro, cogió todos esos números de 0 a 6,28, no sé qué. Lo partió en 100 y me dice que el siguiente dato de X es 0,635. El primer dato es 0, ¿no?
y el siguiente dato 0.0635. Entonces, aquí vamos a trabajar con X en valores linealmente espaciados. Para Y le voy a dejar la misma función. O incluso puedo cambiar la función en Y. ¿Qué tal? O cambiemos, ya no hablemos de Y, sino que ahora hablemos de Z. Y digamos que Z es el coseno de X. Vamos a hablar que Z es el coseno de X. Y voy a dejarla como el seno de X. Y la voy a dejar como el seno de X. ¿De acuerdo? Y entonces voy a utilizar la función plot para graficar el seno y el coseno. Y le voy a decir X, Y. Y aquí me graficará el seno. Le doy otra vez coma X, coma Z para que me grafique el coseno. Cuando le doy Enter y se ejecuta, se observan, ay, por Dios, se observan las dos gráficas, ¿no? La gráfica del seno en azul, la gráfica del coseno en rojo. Me confunde este mouse. Ok. Entonces vemos las dos gráficas al mismo tiempo y utilizando solo un comando, solo una línea de comandos, plot, ¿de acuerdo? Y vemos dos gráficas. Ahora imaginen que para la primera gráfica quiero dejarle asteriscos. Quiero que la primera gráfica quede en asterisco y la segunda quede con una línea. Entonces le digo, a los primeros valores de XY, por Dios, a los primeros valores de XY, denles una asignación de asterisco y a los segundos valores de XY, en este caso el X y el coseno, déjelos de forma lineal. Entonces vamos a mirar la gráfica y efectivamente el seno se observa en asterisco, el coseno se observa como una línea. ¿Listo? Bien. Resulta que también podemos colocarle a... Ah, no lo he cerrado, ¿cierto? Sí, ya lo sé. Voy a habilitar nuevamente la gráfica. Dejarla así. Voy a abrir nuevamente la gráfica y voy a colocarle etiquetas a los valores de X, a los valores de Y, voy a colocarle un título a esa graficación. Entonces voy a utilizar para esto la función xlabel. Xlabel, y entre paréntesis, dentro del paréntesis voy a colocar el texto que quiero que aparezca en la etiqueta de los X. Cuando yo hago esta gráfica, cuando yo observo esta gráfica, me doy cuenta que los valores de X solo tienen los números de 0 hasta, bueno, en este caso se observan hasta 7, de 0 a 7, pero la gráfica solo llega hasta 2pi, 6.28, ¿sí? O 6.2 en este caso. La gráfica solo llega hasta 2pi. Pero no me dice qué es X, realmente qué es X, ¿cierto? Yo le puedo colocar la etiqueta para X diciéndole, sí, mire, X, esta parte corresponde al eje X, o esta parte va de 0 a 2pi, ¿cierto? Voy a colocarle entonces una etiqueta X, también voy a colocarle una etiqueta Y, y también voy a colocarle un título a esta gráfica. Miren que aquí la gráfica no tiene título, la gráfica no tiene título. Entonces voy a colocarle también un título a esa gráfica, ¿de acuerdo? Para esto no voy a cerrar la gráfica, la voy a dejar abierta. Entonces, miren, aquí en el plot, dejé la gráfica abierta, ¿no? Utilizo la función xlabel y dentro de xlabel, toda función se utiliza
con paréntesis, ¿no? Dentro de xlabel coloco el texto que quiero que vaya y ese texto lo coloco entre comillas simple, ¿de acuerdo? Ese texto queda entre comillas simple. Entonces, en la comilla simple vamos a colocar, por ejemplo, etiqueta para el eje X. Etiqueta para el eje X. Voy a ejecutar esta línea y voy a observar en la gráfica que voy a observar en la gráfica que aparece precisamente la etiqueta para el eje X. Miren que el eje Y no tiene etiqueta. Voy a colocarle una etiqueta. Coloquemos la etiqueta al eje Y. ¿Cómo le colocamos etiqueta al eje Y? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué ideas piensan? Si la etiqueta del eje X es xlabel, ¿cuál será la etiqueta del eje Y? Entonces le coloco glabel, eh, coloco glabel y etiqueta para el eje Y, ¿de acuerdo? Cuando le doy Enter, entonces voy a mirar la gráfica, vamos a ver cómo se ve la gráfica y en la gráfica se ve etiqueta para el eje Y. Ahora quiero colocarle título. Para esto voy a usar la función title. La función title, title en español, la función title en español, pues como toda función, entre paréntesis, dentro del paréntesis coloco el texto que quiero que vaya como título. Entonces voy a colocar funciones seno y coseno. ¿De acuerdo? Bien, le doy Enter, voy a mirar en la gráfica, a ver qué pasa, y se ve el título funciones seno y coseno. Bien, perfecto. Vamos por ahora, imaginen que quiero colocarle a la gráfica, a esta gráfica, quiero decir cuál corresponde al seno y cuál corresponde al coseno. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos que la seno es la azul. Ya sabemos que seno es azul porque el seno empieza en cero. Sabemos que coseno es rojo porque el coseno inicia, su valor t igual a cero, es coseno de cero es 1. Entonces sabemos que el rojo es coseno. Vamos aquí a colocarle una leyenda a la gráfica para saber cuál gráfica corresponde a cuál. Entonces voy a utilizar para esto la función legend. ¿De acuerdo? Legend en español. Legend terminado en D. Entre paréntesis voy a colocar la leyenda que quiero que aparezca. Entonces, la primera gráfica que hicimos fue la gráfica XY. Y acuérdense que Y guarda los valores del seno, ¿cierto? Y guarda los valores del seno. La segunda gráfica que colocamos fue XZ. Y acuérdense que Z guarda los valores del coseno. De la misma manera voy a colocar la leyenda. La leyenda la voy a colocar primero los valores del seno y luego los valores del coseno. Como esta es la leyenda que va a ir dentro dentro de la gráfica, dentro de la figura, entonces esa leyenda la coloco entre comillas simple. Entre comillas simple. ¿Sí? Entonces, quiero que una parte de la leyenda sea la gráfica de los valores del seno y la otra parte de la leyenda quiero que sea la que muestre la gráfica de los valores del coseno. ¿Sí? Entonces voy a darle Enter. Ah, bueno, ¿seno de qué? Seno de X. ¿Coseno de qué? Coseno de X.
Listo, ahora sí, voy a darle Enter y me voy para la gráfica. Me voy para la gráfica y me aparece un recuadrito en, en esta parte de acá, en la parte superior derecha, un recuadrito que me dice cuál es la función seno, la que está en azul, y cuál es la función coseno, la que está en rojo. ¿Listo? Eso es lo que me hace Legend. Bien. Ok. También podría de pronto señalar algún punto ahí en la gráfica utilizando la función text. Utilizando la función text, yo puedo ir a un punto en X, por ejemplo, 5.7. Cuando yo le digo text 5.7, le estoy diciendo, colóqueme un texto en, en la posición X 5.7, en la posición de X de 5.7. Y en la posición de Y, o mejor hagámoslo así, en la posición, bueno, los 5.7 o 5.5. Colóqueme un texto en la posición en X 5.5 y en Y coloque, vamos a ver, Y va entre -1 y 1. Entonces voy a colocarle de pronto 0.5. Entonces, en la coordenada 5.5, 0.5, en esa coordenada quiero que aparezca un texto. El texto que quiero que aparezca lo voy a colocar entre comillas simple. Por ejemplo, hola. Cuando yo ejecuto esa línea y me voy a la gráfica, cuando yo ejecuto esa línea de texto y me voy a la gráfica, observo que en la posición 5.5, miren, si yo proyecto el hola, lo proyecto en el eje X, si yo proyecto el hola en el eje X, me da el valor de 5.5, ¿cierto? Y si lo proyecto en el eje Y, si lo proyecto en el eje Y, voy a ir al valor de 0.5. Entonces, en la posición de este recuadro, en la posición 5.5, 0.5, me aparece el hola. Aparece el hola. ¿De acuerdo? Bien. Mm, ¿Qué otra cosa podemos poner acá? Entonces, ahora ya podemos enviar todo este código, lo podemos enviar aquí a nuestro editor de texto. Muy bien. ¿Qué me hace este código? ¿Qué hace este código? Crea, eh, dos, bueno, realmente crea tres variables. Entonces, aquí voy a decir que se crea la variable X. Aquí, esta parte, esta función length de X, eh, muestra el tamaño de X. Esta función z igual coseno de X, entonces eh, asigna a z el valor de coseno. Esta función voy a colocarle que asigna a y el valor de el seno. Eh, con esta primera gráfica, bueno, este era de ensayo, esta se está repitiendo. Aquí ya sabemos que le podemos cambiar el atributo, punto y coma, te digo, asterisco.
Esta parte grafica las dos funciones. Aquí se etiqueta el eje X. Aquí se etiqueta el eje Y, ¿de acuerdo? Aquí se coloca título. Aquí se coloca una leyenda. Y aquí se coloca un texto en la posición. Coloca texto en la posición 5.5 para X, 5.5 para Y. ¿Verdad? Bien. Incluso puedo aquí, ahora sí, cambiarle este texto. Puedo cambiarle este texto y quiero que me aparezca, por ejemplo, el texto que me diga, que me señale el seno de 2x. Veamos dónde está esa posición, acá. Entonces me va a señalar el coseno. Bien. Voy a colocar aquí que me señale el coseno, perdón, el coseno de x. El coseno de x. ¿Sí? Y bueno, ejecuto esta línea, ejecuto esto. Antes de esto, listo. Voy a dejarlo en el escritorio, voy a asignarle un nombre, por ejemplo, eh, gráfica 1. Le asigno el nombre de gráfica 1, la extensión por defecto ahí .m, le dejé .m, y esto ya se debería ejecutar efectivamente. Voy a cerrar voy a cerrar esta ventana y las primeras líneas de comando que voy a colocarle a a este programa es cerrar, aclarar la pantalla, cerrar todas las ventanas y limpiar todas las variables. Cuando yo limpio todas las variables, estas variables que he creado se borran, ¿sí? Cuando yo le doy clear all se borran todas las variables. Cuando le doy close all se cierran las ventanas y cuando le doy clc se limpia la ventana en la ventana de comandos, en el command window. Se limpia la ventana de comandos. ¿Sí? Entonces miren, en este momento la ventana de comandos pues tiene el código que habíamos escrito antes y si yo lo ejecuto, se va a abrir la función, la figura, se va a abrir la figura y la ventana de comandos está limpiecita. El único dato que aparece es el de la longitud de X, que fue el que dejamos aquí, en esta parte. En esta línea de comando dejamos la longitud de X y no le pusimos punto y coma al final para que ese valor no se mostrara. ¿Listo? Pero entonces le dejamos punto y coma y ya no se debe mostrar ningún valor. Ejecutemos y veamos la posición del texto. La posición del texto donde me dice coseno de X. ¿Sí? La posición del texto. Bien. Voy a darle a ese texto, voy a darle un atributo y un segundito a ver si me funciona esta parte y ejecutemos.
Miren que ahora en el texto me aparece, ahí en el texto me aparece una flecha eh, que está señalando hacia la izquierda. ¿Sí se dan cuenta? Me aparece una flecha que está señalando a la izquierda. ¿Cuál fue la variación que hice aquí en la parte de texto? Pues cuando le dije que quería que colocara en esa parte del texto, colocara coseno de x, le di una entrada a línea de comando por medio de la barra inclinada hacia atrás, ¿sí? Entonces, con la barra inclinada hacia atrás, eh, ya estoy accediendo a algún código o alguna palabra reservada dentro de MATLAB. Estoy accediendo a una palabra reservada y esa palabra reservada es left arrow. ¿Qué significa esto? Left, izquierda, arrow, flecha. Entonces, eso es lo que me está apareciendo finalmente ahí en la gráfica, una flecha apuntando hacia la izquierda. Posteriormente hay un espacio y luego la palabra cos X. Eso es lo que está pasando aquí, miren. La flecha apuntando hacia la izquierda y luego un espacio, luego cos X. ¿Cierto? Bien. También puedo cambiarle el color a este texto. Puedo cambiarle el color a este texto adicionándole, miren, adicionándole un atributo a la función texto. A esta función texto le voy a adicionar un atributo. ¿Cómo se lo adiciono? Le coloco una coma y el atributo está entre comillas simple. ¿Cuál va a ser el atributo? Edge color. Este atributo me cambia el color de ese texto, pero tengo que decirle a qué color quiero que me cambie. Entonces le asigno la dirección de ese atributo. Por ejemplo, blue. Quiero que me cambie a color blue. Si yo ejecuto este programa, vean que ahora, vean que ahora el texto que aparece en la posición 5.5, 0.5, en la posición XY, con la flecha apuntando hacia la izquierda en la palabra coseno de X, ahora tiene un recuadro de color azul, ¿cierto? Ahora tiene un recuadro de color azul. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué más podemos hacer ahí? Bueno, ya yo creo que es como la mayor cantidad de detalles que puede tener la función plot, ¿sí? De pronto lo que más podemos encontrar en la función plot. Observamos que plot se utiliza precisamente para gráficas en 2D. Otra cosa que puedo hacer con plot, acá. Otra cosa que puedo hacer con plot. Por ejemplo, no solo colocarle una gráfica en asterisco, como lo hicimos anteriormente, una gráfica en asterisco, sino que también puedo cambiarle el símbolo por una gráfica en más, que me coloque más. Entonces, si yo ejecuto, miren que la gráfica ya no va a aparecer los puntos, ya no va a aparecer asterisco, sino que ahora va a aparecer un más. O puedo cambiarle el símbolo también. Puedo cambiarle el símbolo, por ejemplo, un punto. Le coloco un punto, ¿sí? Y esta vez se va a ver la gráfica a manera de puntos. Em, voy a colocarle, voy a colocarle en esta ocasión la letra S. A ver qué hace. ¿Qué hace cuando le coloco la letra S? Entonces, cuando le coloco la letra S, me aparece un cuadrado en inglés, square. Me aparece un square, ¿cierto? Para cada uno de los puntos. O le puedo colocar también, imaginen qué pasa si le coloco una D mayúscula.
Vamos a ejecutar ahora. ¿Qué pasa si le coloco una D mayúscula? ¿Qué pasará? Entonces, en inglés, diamond, me aparece ahora en cada punto un diamante, ¿sí? En cada punto me aparecerá un diamante. Eh, o si le coloco, no sé, probemos con la palabra, con la letra, perdón, P mayúscula. Ah, miren, estrellitas. Qué bonito. ¿Listo? Entonces, hay diferentes formas que yo puedo utilizar para que me realice la gráfica, ¿sí? Diferentes símbolos que puedo utilizar para que me realice la gráfica. Eh, ¿Dónde estoy? Volvemos a F5. ¿Listo? Bien. Imaginemos que quiero cambiar el color de la gráfica que está en rojo. La gráfica que está en rojo es la gráfica del coseno, ¿cierto? Entonces ahora quiero cambiarle el color a la gráfica que está en rojo. Quiero que ahora sea amarilla. Entonces voy a colocarle aquí la Y minúscula. Voy a ejecutar. Voy a colocarle Y minúscula y ahora espero que se alcance a ver en sus computadores, ya que el amarillo es un poco más tenue. Pero ahora se ve la gráfica del coseno de color amarillo. Eh, el que teníamos ahorita era, si no estoy mal, el magenta. Ah, no, era muy parecido. El que teníamos ahorita era el rojo, ¿no? Rojo, R, sí. O podemos colocarle un verde. Aquí ya ustedes pueden jugar con las gráficas. Voy a también a colocarle a esa gráfica que está en verde, voy a colocarle otro atributo. Acuérdense que los atributos se adhieren, se adicionan con una coma y dentro del atributo eso se hace con comilla simple. Entonces aquí estoy colocando entre comillas simple, estoy colocando el símbolo de 2 puntos. ¿Esto para cuál gráfica? Para la gráfica de Z, ¿no? La gráfica del coseno. Entonces voy a ejecutar y voy a mirar cómo cambia mi gráfica. No, voy a ejecutar. Ah, hay algún error. Grafica las funciones. Bien. Hay un error aquí, no entiende el 2 puntos, no entiende esa etiqueta. Voy a cambiarla por línea punto, tampoco la entiende. Voy a cambiarla por doble línea, a ver, darle, ah, esta, corremos, ok, ya. Eh, ya sé qué pasó. Entonces, el que tenía anteriormente era una gráfica en color verde, ¿cierto? Después de esa gráfica en color verde voy a colocarle línea punto para ver qué pasa en la ejecución. Y miren que ahora voy a cambiarle el color porque verde casi no se ve. Voy a cambiárselo a rojo. Rojo sí se ve. Entonces, ¿qué hago en ese atributo? Coloco R y aquí mismo, en el mismo atributo, coloco R, coloco línea punto. Entonces le estoy diciendo, grafíqueme línea punto de color rojo. Cuando lo ejecuto, efectivamente observo que la gráfica coseno está gráfica en línea punto de color rojo. ¿Listo? Ahora sí puedo cambiar a lo que quería. Por ejemplo, 2 puntos. ¿Sí? R, 2 puntos. Y miramos que la gráfica en rojo es de solo punticos, punticos, punticos seguiditos. Punticos seguiditos. Bien. O si quiero que sea una línea discontinua, entonces 2 líneas y ejecuto.
Antes teníamos una línea continua, pero ahora la puedo ver como una línea discontinua, ¿cierto? Si le dejo una sola línea, lo voy a ver como una línea continua. Si le dejo dos líneas, lo voy a ver como una línea discontinua. ¿Listo? Bien. Dejemos por acá. Pasemos de pronto a otro tipo de gráficas. Eh, Otra forma de utilizar las gráficas puede ser... ¡Ay, caramba! Algo que también se me olvidó es que podemos observar la, los límites en el eje X y en el eje Y. Entonces, por ejemplo, vamos a colocarlo por acá. Vamos a colocarlo por acá. Vamos a colocar entonces axis. Perdón, vamos a mirar cómo se usa axis. Recordemos cómo se usa axis. Yo por mi edad necesito recordar muchas cosas, entonces axis se utiliza, aquí coloco los límites. Dentro de axis coloco los límites y entonces deben ir en forma de un arreglo. Entonces, axis, entre paréntesis, coloco los límites que deben ir en forma de arreglo, es decir, entre paréntesis cuadrado. Entre paréntesis cuadrado voy a colocar, quiero que se observe la gráfica desde, por ejemplo, acuérdense que X va de 0 a 2pi. Entonces voy a colocar aquí en axis los valores X inicial, coma, X final, que quiero que se vean en la gráfica. Entonces, la coordenada X inicial que quiero que se vea, como sé que X va de 0 a 2pi, voy a colocar, por ejemplo, 1. 1 está entre 0 y 2pi, ¿cierto? Y X final voy a colocarle, por ejemplo, 6. 6 está entre 0 y 2pi, ¿cierto? Eh, Voy a ejecutar. Bueno, antes que nada, acá, bien, voy a ejecutar esto. Bueno, permítanme un segundo, voy a pasar. Una, voy a pasar esto aquí al final, entonces solo este programa solo me va a graficar X, ¿de acuerdo? Mm, Dios, X, solo me va a graficar, ay, otra vez, valores completos, a ver si así sí nos funciona. Entonces coloqué los valores X inicial, X final, voy a colocar los valores de Y inicial y Y final. Entonces quiero que me muestre los datos o la parte de la tabla de Y que va por ejemplo, entre 0 y 1. Entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces miren que toda la gráfica, todo el plot se parte. Todo el plot se parte y se muestra solo una sección. Utilizando la función axis, se muestra solo una parte de la gráfica, la parte que va desde x1 hasta x6. Estoy usando el mouse la parte que va desde x igual a 1 hasta x igual a 6, que fue precisamente lo que le dijimos aquí al axis, ¿no? X inicial, X final. Luego viene Y inicial, Y final. Dijimos, grafíqueme la parte que va desde un X igual a 0 hasta perdón, desde un Y igual a 0 hasta un Y igual a 1. Y esa fue la fracción, la sección que graficó.
Voy a hacer algo aquí, algo un poco atrevido. Voy a copiar esto y lo voy a mandar al final, ¿sí? Voy a quitar este axis de acá. eh, ah, este axis de acá, voy a quitarle esta parte a la gráfica y voy a utilizar ahora el comando figure, figure o figure, ¿de acuerdo? Voy a utilizar el comando figure. Entonces, ¿qué me hace? Figure me abre otra ventana con una figura. Voy a ejecutar y miren, miren que la etiqueta que tiene esta ventana dice figura 2. Voy a tomar esta figura 2 y la voy a correr un poquito y miren que atrás hay otra ventana, ¿cierto? Con una etiqueta que dice figura 1. Entonces, a ver, voy a regresar al tamaño normal. Voy a regresar al tamaño normal y se observa la ventana figura 1 de forma completa, que fue lo primero que hicimos el programa con todo su texto adicional, su leyenda, su título, en fin. Y una figura 2 donde se muestra solo una parte de esta gráfica. ¿Cuál parte se muestra? La parte que va desde x igual a 1 hasta x igual a 6, desde y igual a 0 hasta y igual a 1. Esta partecita. Esta partecita de la gráfica, esta partecita de la gráfica, es la que se muestra en la ventana titulada figura 2. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve Figure? Figure nos abre una nueva ventana para hacer otra figura. Figure nos abre una nueva ventana para hacer otra figura. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué otra cosa? También podemos hacerle una variación. Si yo no quiero que me queden dos ventanas separadas, puedo hacer la gráfica en una misma ventana, fraccionando esa ventana en el número de gráficas que yo quiera. Entonces, para esto voy a utilizar el comando subplot. Entonces, el comando subplot se utiliza antes de graficar. Entonces voy a colocar aquí subplot, y como se usa eh, la función, como se usa cualquier función, voy a quitar aquí esta parte de figura, voy a dejarla como comentario. Voy a dejarla como comentario, ¿sí? Y es otra opción que me permite mostrar dos figuras, pero esta vez las muestra en la misma ventana. Por favor, amigos, ¿hay una pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, Entonces, señor, hasta el momento todo se ha entendido. vale. Entonces, voy a utilizar subplot para coger la ventana que me grafica y partirla. Como en este caso estoy haciendo dos gráficas, esta gráfica eh, que pues me grafica, valga la redundancia, las dos funciones. Esta gráfica muestra la gráfica del seno completo y el coseno completo, y esta otra gráfica muestra solo una parte. Claro, esta otra gráfica junto con la función axis, ¿no? Junto con la función axis muestra solo una parte de esa gráfica. Quiero que esto suceda, pero en una sola ventana de graficación y que esa ventana se parta. Como son dos gráficas, quiero partirla en dos. Voy a partirla en dos. ¿De acuerdo? Siempre vamos a pensar que la ventana se parte de manera matricial. Es decir, eh, a ver, si yo tengo dos ventanas, dos gráficas que quiero abrir en una sola ventana, si yo tengo dos gráficas, pues entonces, ¿cómo las ubico? Las ubico una al lado de otra. Si la ubico una al lado de otra, pues entonces las ventanas van a quedar ubicadas
dentro de una misma línea, en una misma fila, ¿cierto? Y me partiría la ventana en dos columnas. Cada una de las columnas es la posición de la gráfica. Para explicarlo mejor, voy a colocar aquí, voy a ejecutar la función subplot. Entonces, subplot me dice el número de filas y columnas que necesito para el total de gráficas. Solo necesito dos gráficas. Entonces voy a decir que la ventana quiero que se divida en una fila, dos columnas. Quiero que la ventana de graficación se divida en una fila, dos columnas. Y posteriormente le digo en dónde quiero que me grafique la siguiente línea de código, que es precisamente la de la gráfica. Entonces aquí quiero que me la grafique en la primera posición. Cuando yo lo ejecuto de esta manera, este plot, este primer plot, se ubica en la primera posición de la gráfica. ¿De acuerdo? Voy a ejecutarlo hasta acá para ver qué es lo que nos aparece, qué es lo que... Ah, mentira, voy a borrar esto, dejémoslo como comentario. Entonces, voy a graficar esta primera parte. Aquí, con subplot, he partido la ventana en dos y le he dicho que lo siguiente que me vaya a graficar, me lo grafique en la posición 1, que es este último 1 que está acá. Voy a ejecutar este programa y observamos que ahora la ventana que nosotros teníamos nombrada por figura muestra solo una gráfica. La ventana muestra solo una gráfica, ¿cierto? Imaginen que esa ventana está partida en dos. Esa ventana está partida en una línea, dos columnas. La siguiente columna no tiene ninguna gráfica. Esa columna no tiene ninguna gráfica porque no la hemos usado. La única que hemos usado es la columna, la primera columna, que fue donde dijimos que queríamos la posición de esa gráfica. Vamos a completar aquí nuestro programa. Por Dios. Vamos a completar aquí nuestro programa. Voy a quitar esto como comentarios y voy a utilizar esta misma función subplot. Voy a copiar y a pegar acá. Voy a utilizar esa misma función subplot, pero para la segunda gráfica, ¿de acuerdo? Entonces ya no la ubico en la primera gráfica, sino en la segunda gráfica. Voy a ejecutar y miremos que ahora la ventana, figura, se divide en dos y en una parte está la gráfica, en la otra parte está la segunda gráfica. También podría dividir esa ventana en cuatro partes, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces aquí, aquí en la parte de subplot le puedo decir 2,2. 2,2 me parte esa ventana en dos filas, dos columnas. Aquí también voy a ir a 2,2. Me parte la ventana en dos filas, dos columnas. Y voy a ejecutar. Voy a ejecutar y observo que ahora la ventana me grafica, me realiza esas gráficas en, en posiciones más pequeñas, ¿cierto? Para poderle dar espaciamiento a toda la ventana. Entonces toda la ventana se ha partido en dos filas, dos columnas. En la fila 1 están las dos gráficas. En la fila 2 no hay nada porque no le hemos puesto nada de graficar, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos graficar en la fila 2, pasaríamos a la siguiente gráfica. Por ejemplo, esta sería la posición, la siguiente gráfica sería la posición 3. La primera gráfica es la posición 1, la siguiente gráfica es la posición 2, la siguiente gráfica será la posición 3, la siguiente será la posición 4. Entonces, voy a hacer esto para nuestra segunda gráfica. Voy a colocarla, la segunda gráfica, la voy a colocar en la posición 4, miren, acá. La voy a colocar en la posición 4, voy a ejecutar ese código y miren que ahora se observa esa segunda gráfica en la posición 4. Puedo cambiarlo a la posición 3, a la posición 2, donde yo quiera. ¿De acuerdo?
Bien. Entonces, ya con esta parte creo que terminamos lo que es plot. Podemos pasar a hablar un poquito de otra función. Voy a ir aquí a la ventana de comandos y voy a hablarles de la función polar. La función polar es otra función que también me permite realizar gráficas, Hola. pero, ¿sí? La función polar es una función que me permite realizar gráficas, pero esta vez las gráficas me las realiza en la coordenada polar, ¿no? Eh, Utilizando coordenadas polares. Entonces, por ejemplo, bueno, veamos, a ver, utilicemos la ayuda. ¿Cómo se utiliza polar? Coordenadas gráficas, coordenadas polares. Esta función crea una coordenada polar, una gráfica coordenada polar, el ángulo θ contra el radio. Entonces, lo que hace es graficar θ contra ρ. Θ contra ρ, donde θ es el ángulo, ρ es el radio. ¿Listo? Eh, Tiene los mismos atributos que plot. Entonces vamos a crear nuestros valores en θ, nuestros valores en radio ρ. Entonces voy a decir que θ es, voy a dejarlo linealmente espaciado. Voy a decir que θ va de 0 a 2pi, ¿de acuerdo? Θ va de 0 a 2pi. Pero este espaciamiento lo voy a hacer lineal igual. Entonces voy a utilizar linspace. Eh, Entre paréntesis voy a terminarlo en punto y coma para que no me muestre todo el chorrero de datos. Linspace, θ va a empezar en 0, termina en 2pi y voy a darle tal vez que unos 1000 datos. Démosle unos 1000 datos. Y para R, acuérdense que en coordenadas polares el radio es la magnitud del seno por la magnitud por el seno del ángulo, ¿no? La magnitud por el seno del ángulo. Entonces, por ejemplo, R puede ser igual al seno del ángulo. El ángulo en este caso es θ, seno de θ, ¿de acuerdo? Vamos a darle una pequeña magnitud a θ, voy a decirle 5 por θ. 5 por θ. Voy a colocar esto terminado en punto y coma, le doy enter y vayamos a la ventana de trabajo acá, a la ventana de trabajo, y vemos que hay dos variables R y θ creadas de dimensiones iguales a 1000, ¿sí? Una fila, 1000 columnas, R y θ tienen 1000 datos, y ahora vamos a ejecutar la función polar. ¿Cómo la ejecutamos? Como nos decía la ayuda, ¿no? Primero θ y luego R, θ, coma R. Ya habíamos cerrado la ventana, ¿cierto? θ y coma R. Entonces no nos abre porque no hemos cerrado esta ventana. Vamos a cerrarla. Ok. Ay, se me olvidaba también otra cosa. Entonces, ya las variables θ y R ya están creadas. θ y R ya están creadas, están ahí en el workspace, ahí se pueden ver. Entonces no hay necesidad de volverlas a crear. Las colocaba anteriormente para que ustedes vieran el procedimiento que íbamos haciendo. Pero miren, voy a graficar polar las variables θ y R y esto es lo que me aparece. Miren, una gráfica polar donde va cambiando el ángulo desde 0 hasta 2pi, 1000 datos, ¿sí? Pero R también va cambiando. Para cada posición angular, R va cambiando, R va cambiando, R va cambiando, formando una especie de florecita, ¿no? Formando una especie de flor. También se le pueden colocar aquí otros atributos. Voy a usar algo aquí que no usamos en la gráfica de arriba. Voy a colocar aquí la función grid on. Grid on, voy a darle enter
grid on. Bueno, aquí por lo que ya hay una grilla, voy a cerrar esto. Y voy a devolverme aquí, a este código que habíamos hecho. Voy a volverme acá. Y después de la primera gráfica voy a utilizar la función grid on. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto para qué es o para qué sirve? El grid on lo que me hace es colocar una grilla. Coloca una grilla. Entonces, miren que grid on solo está funcionando para la primera gráfica. Cuando lo ejecuto, la primera gráfica se ve con grilla y la segunda gráfica no tiene grilla. Miren que la segunda gráfica no tiene una grilla. Voy a colocarle a la segunda gráfica grilla, así como en la primera. Si ven estos cuadritos que se dividen, los cuales se divide la gráfica, esos mismos cuadritos voy a colocárselos aquí en la segunda gráfica. Entonces le voy a decir aquí grid on. ¿De acuerdo? Ejecuto y ahora ya nuestra segunda gráfica tiene grilla. ¿De acuerdo? Grid on sí es muy útil para poder hacer proyecciones de algunos datos que nosotros necesitemos. También se puede usar la función hold. Hold, a diferencia de figure, voy a colocarlo aquí como comentario, hold on. A diferencia de figure, hold mantiene la gráfica y no cierra esa ventana que nosotros creemos. Por ejemplo, si yo voy a hacer la gráfica del seno, ¿cierto? Solo usando plot. Miren que estoy en la ventana de comandos, entonces solo se ejecuta esa línea. Plot XY. Estoy graficando plot XY, pero quiero que dentro de este plot XY también aparezca otra gráfica. Quiero ver otra gráfica, entonces utilizo el comando hold on. Cuando le doy hold on, eh, realmente uno como programador o como usuario no ve ninguna ejecución, ve que la gráfica está quieta, no se ve ninguna ejecución, pero para observar que hold on está funcionando, eh, pues realiza otra gráfica y en esta ocasión, acuérdense que miren, la gráfica que tenemos no la he cerrado, la gráfica que tenemos es la gráfica del seno, no la he cerrado, y estoy aquí en la ventana de comandos, le di hold on, y ahora estoy graficando X contra Z. En este momento estoy graficando X contra Z. Cuando le doy Enter y me voy a mirar la gráfica, veo que efectivamente ahora ya aparece la siguiente gráfica. No se ha borrado la gráfica anterior. ¿Sí? Entonces, hold on también es útil y podría de pronto reemplazar las diferentes formas de gráfica que nosotros teníamos. Miren que aquí en una sola función, en una sola línea, graficamos seno y coseno, pero aquí, utilizando hold on, graficamos primero el seno, luego dijimos hold on y luego el coseno. Para nosotros dejar de graficar, por ejemplo, voy a colocar aquí que me grafique el coseno en asterisco, ¿sí? ¿Qué va a pasar en la gráfica? Me va a graficar sobre la que ya teníamos. Entonces, todo lo que yo realice después de hold on, todas las gráficas que se realicen, todas van a quedar en esa misma ventana llamada figura 1. ¿Sí? Todas las gráficas que yo haga. Para que esto deje de pasar, pues simplemente le digo hold off. Hold off y ya puedo realizar una nueva gráfica. Miren que cuando le doy hold off, no le he dado cerrar a esta gráfica, la mantengo abierta. Cuando le doy hold off y en esta ocasión hago una nueva gráfica, esta vez con asteriscos, cuando le doy enter, entonces me voy a la figura 1 y sobre la figura 1 se ha reescrito esa nueva gráfica.
Sobre la figura 1 se ha reescrito esa nueva gráfica. Claro, porque ya apagué el hold on, hold. Si esto por defecto está apagado, entonces, si yo llego y hago una gráfica, por ejemplo, la de XY, ¿cierto? Y no cierro el programa, otra gráfica de XZ, entonces observo que la gráfica anterior fue borrada por la última gráfica. Claro, obviamente no cerré esa ventana, entonces la gráfica vieja resulta ser borrada. Muy bien, borramos esto. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto plot, la grilla. Hemos visto, ¿qué otra nos falta? Vamos a utilizar también la función var, ¿de acuerdo? Help var. Usa var. Entonces me dice que var puede utilizar únicamente valores de y o valores de x y y. Bien, CLC. Para y, ¿qué valores tenemos? Para y tenemos 100 valores que corresponden a los valores del seno. Entonces voy a decir var y. Vamos a ver qué pasa cuando digito var y. Bueno, esto es por lo que hay muchos datos para y. Hay muchos datos para y, pero básicamente lo que hace es mostrar la gráfica en y en una gráfica de barras. Una gráfica de barras. Voy a colocarle menos datos a y. Para esto, el x que está linealmente espaciado, le voy a dar menos datos. Voy a decir que tenga 10 datos. Y es el seno de x y vuelvo a ejecutar var y. Para que se vea, esta vez se vea la cantidad de datos en y, o sea, como hay menos datos en x, se va a ver más claramente, se van a ver más claramente los datos en y. Perdón. Entonces, var, ¿qué hace? Var muestra los valores de y, los muestra en un gráfico de barras, ¿de acuerdo? Y también nos decía la ayuda que podemos utilizar var x, y, ¿cierto? Var x, y, y entonces las etiquetas del eje x son los valores en x, de 0 a 2pi. Acuérdense que x está de 0 a 2pi. Bien. ¿Qué otra cosa? Stairs. Voy a usar stairs y. Voy a ejecutar stairs y. ¿Sí? Algo así como escaleras. Stairs y. Vamos a ver. Entonces, stars hace una especie de retenedor, funciona como una especie de retenedor. Es decir, el valor en y que hay en ese momento lo retiene. El valor en y lo retiene. Entonces, es la diferencia de pronto entre var y stars, ¿no? Y de pronto se puede ver una mayor, cerremos esto, una mayor comparación utilizando la función ist. La función ist, eh, voy a usar ist de y, ¿sí? Voy a ejecutar ist de y. Y miren que ist de y me muestra el histograma de y. A diferencia de la función vars, vars de y me muestra los valores de y en forma de barra. Stars me muestra los valores de y a manera de escalera, reteniendo el valor. Funciona como una forma de retenedor. Reteniendo el valor, así se ven como si fuera una escalera, se ven a manera de escalera. Y hist me muestra el histograma de ese valor y. Me muestra el histograma de y. Entonces el histograma es una gráfica estadística que se saca a partir de la distribución. ¡Ay!
Otra cosa, los puntos discontinuos. Los puntos discontinuos se muestran con la función stem, ¿sí? Con la función stem, miren que con plot yo veía la gráfica y se veía como si fuera llena de puntos continuos, ¿no? Voy a hablar de XY únicamente en este caso. Ah, bueno, voy a volver a refrescar los valores de X. Voy a colocarle 100. Y nuevamente, Y es el seno. Voy a graficar X y Y. Voy a graficar X y Y y entonces miren que X y Y son puntos, ¿no? Es una tabla, es un tabulado. X y Y son valores en una tabla. Pero aquí en la gráfica se ve la gráfica como si fueran valores continuos. Es decir, que plot se encarga de unir punto a punto por medio de una línea. Plot se encarga de hacer esa unión punto a punto, suponiendo que la gráfica es continua. Pero realmente la gráfica que nosotros tenemos, si la hacemos punto a punto, pues nos genera una gráfica discontinua. ¿Qué es lo que nos va a mostrar la función stem? La función stem nos muestra esa gráfica discontinua. Voy a colocar stem x, y. Voy a ejecutar. Y, bueno, nuevamente voy a quitarle datos a y para que se vea mejor, ¿sí? Voy a quitarle datos a y para que se vea mejor. Voy a decir que x es de 10, y es el seno de x. La gráfica se ve obviamente un poco más, como chueca porque hay menos datos en Y. Voy a ir al stem de XY, voy a ejecutar stem de XY y aquí ya se puede ver una separación de los datos, o sea, se puede ver cada punto. Este es el punto 00, que es el origen donde inicia la gráfica. El siguiente punto es la posición en X 0.69, en Y 0.64 y se proyecta hacia el eje de las X, es lo que hace STEAM, ¿no? STEAM toma ese punto y lo proyecta hacia el eje de las X. Todos los puntos que tienen XY, todos los puntos en la posición XY son proyectados hacia el eje de las X. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa? Ah, caramba, ya se nos está acabando el tiempo de clase. Nos falta, ¿qué nos falta? Subplot ya lo vimos. Plot 3, nos falta graficar en 3D. Muchachos, lo que nos falta es graficar en 3D y hacer animaciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso dejémoslo para la siguiente clase. Para la siguiente clase graficamos en 3D y hacemos animaciones. Hacemos otras cositas con las gráficas. Quiero saber en este momento, muchachos, qué preguntas tienen, por favor. Profe, yo tenía una pregunta respecto a cómo era que se separaban los cuadrantes, o sea, cómo se ubicaban las gráficas cuando separábamos los cuadrantes. ¿Cómo el subplot? ¿Sí? ¿Te refieres a subplot? Sí, sí, señor. Vamos acá. Entonces, aquí miren. Aquí tenemos, aquí en nuestro programa está funcionando ese comando, ¿no? Subplot. Tenemos solo dos gráficas. Entonces la partimos en una matriz de 1 por 2, una fila, dos columnas. Aquí. Voy a partirlo en una fila, dos columnas. Para el siguiente subplot hago exactamente lo mismo. Como el primer subplot partió esa ventana en una fila, dos columnas, y el siguiente subplot parte la ventana en una fila, dos columnas. Voy a ejecutar. Voy a ejecutar. La posición. Voy a ejecutar acá. La posición. Resulta que hubo algo que no le cambié a este segundo subplot y es que le di una posición que se sale del rango a la segunda gráfica.
voy a decir, como es una matriz de 1 por 2, entonces solo voy a tener espacio para 2 gráficas. Voy a ejecutar esto y ahora sí se ve la segunda gráfica en la segunda posición, ¿cierto? Entonces, lo que hace MATLAB con la función subplot es tomar esta ventana y partirla como si fuera una matriz. Entonces, aquí, haga de cuenta que esa ventana se parte en una fila, 2 columnas. Y en esas 2 columnas se coloca en cada una se coloca una gráfica, ¿sí? Pero también yo puedo partir esta ventana la puedo partir en 4. ¿Cómo la parto en 4? 2 filas, 2 columnas. Entonces para eso voy aquí al subplot y le digo 2 filas, 2 columnas. ¿Sí? En la parte de abajo, para el siguiente subplot, hago exactamente lo mismo. 2 filas, 2 columnas. Ejecuto y miren que ahora la ventana, ¿sí? La ventana se ve fraccionada un poco más pequeña las gráficas, entonces se ve más fraccionada en la parte de abajo de esa ventana. En la parte de abajo no hay nada, está un espacio en blanco esperando a que sea graficado, que sea utilizado. Es un espacio que no ha sido utilizado porque, pues, con la función subplot solo he utilizado los 2 primeros espacios. ¿Sí está más claro? ¿Sí era esa tu inquietud? Sí, señor, lo que pasa es que no me había fijado en que se colocaba su plot y es bajo la gráfica que queríamos colocar en esa posición, pero ya, gracias, profe. Vale, mi hermano. Listo. Listo, mis chinos. Entonces vamos a dejar la grabación hasta acá, hasta este punto. Démosle detener grabación.